Hola, ¿qué tal? Estimados seguidores de este podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales. El día de hoy vamos a conocer el podcast número 14. El capítulo se denominará Condena Injusta. Este podcast tiene como intención llevarles a ustedes y a cualquier persona que esté interesada en conocer las resoluciones más importantes que ha dictado nuestro alto tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como también aquellos que hayan sido resueltos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Al resolver estos casos, la Suprema Corte de Justicia realiza un enorme trabajo en favor de los ciudadanos. Estos casos podemos estar involucrados cualquier persona, porque son casos reales, son casos que fueron resueltos por jueces y magistrados federales, que al final de cuentas están sustentados en los casos de las personas, los casos que se tramitan ante un juzgado o un tribunal. Por lo tanto, en este caso vamos a conocer un caso muy relevante, muy interesante, y que vamos a hacerlo de la siguiente manera. En este podcast número 14 voy a dar a conocer todos los hechos y la sincronía del caso. Y en el podcast número 15 daré a conocer toda la secuencia legal que llevó a cabo este caso y cuál fue su resolución. ¿Qué fue lo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una sentencia definitiva? Por lo que vamos a iniciar, en este caso vamos a hablar del amparo directo número 78/2012. También les diré que no vamos a mencionar los nombres porque así está impregnado en la resolución que emite la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente con las iniciales de las personas, por respeto a su identidad y porque además también así hay la privacidad que se requiere de acuerdo a la Ley de Transparencia. Vamos a iniciar señalando que este caso fue promovido por el quejoso de iniciales JCCR. En este caso no había una víctima directa, pero sí terceros perjudicados, también con iniciales SGV y TBLO, padres de la víctima. El ministro ponente que llevó a cabo esta resolución fue Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien actualmente es presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así pues, esta resolución se dicta el 21 de agosto del año 2013. Sin embargo, les dije que íbamos a empezar a narrar los hechos. Vamos a iniciar contando cómo sucedieron los hechos y dando inicio con los antecedentes. Cabe hacer mención de que este caso fue en relación al homicidio de una persona, en este caso de una menor de edad. Ella era estudiante del bachillerato en un instituto salesiano de la ciudad de San Luis Potosí. Esta escuela tiene niveles de primaria, secundaria, bachillerato universitario y bachillerato tecnológico. Se encuentra, ya lo decíamos, en San Luis Potosí, en una de las principales calles de esa ciudad. Así pues, también es importante señalar que esta escuela contaba con salones, con canchas, también con un salón de usos múltiples y además de ello las oficinas administrativas y dentro del plantel, aunque separadas por un pasillo, eran las habitaciones de los sacerdotes, quienes eran los que impartían clases o directivos también dentro de la misma escuela. Vamos a referirnos específicamente ahora al salón de usos múltiples. ¿Por qué es relevante este lugar? Porque aquí fue donde se encontró el cuerpo sin vida de la menor víctima. Ahora vamos a señalar, en este caso, cómo ocurrió y cuándo ocurrió. Estos hechos ocurren el día 20 de octubre del año 2007. La menor víctima era una joven de 16 años cuando ocurrieron los hechos. Sus papás estaban separados. El padre vivía en el Estado de México, junto con su hermana. Ella vivía en San Luis Potosí junto con su madre y la pareja de su madre. Ella era alumna, vamos a llamarle I. Ella era alumna del bachillerato universitario de este instituto salesiano. Ese día 20 de octubre, que era sábado, a pesar de no tener clase, ella fue al colegio porque entrenaría con el grupo de porristas al que pertenecía. Además, ella también tenía que acudir a comprar telas al centro de la ciudad y por la tarde
debía estar en el mismo instituto a las 5 de la tarde en una reunión de un grupo misionero. Entonces su mamá la fue y la llevó a las 9 de la mañana con la condición de que ella le hablara cuando terminara para ir a recogerla. Así pues, ese día sábado 20 de octubre del 2007, en la escuela se estaban llevando a cabo diferentes actividades, entre ellas torneos deportivos a lo largo de todo el día, como un partido de gocha. Además iba a haber una lunada también en las canchas e iban a acampar ahí los alumnos, pero también iban a haber trabajos de mantenimiento y limpieza. Así pues, los juegos de torneo de fútbol y voleibol empezaban desde las 8 de la mañana. Y, que es la víctima, llegó a ese lugar cerca de las 9 de la mañana, como ya decíamos. Así pues, ese día ella acudió a sus actividades a partir de las 9 de la mañana. A las 12:30 del día aproximadamente, ella estaba ya reunida también con sus amigas. Sin embargo, el entrenamiento finalizó a las 11:30 de la mañana. Ella se fue a lo que es el partido de gocha cerca de las 11:30 de la mañana. Cabe mencionar que ese día, como había muchas actividades en la escuela, iban también personas y no había ningún control de acceso. Estaban abiertas tanto las instalaciones para la escuela como para las canchas que se encontraban en una calle aledaña a la escuela. Así pues, ella estuvo en sus actividades con sus amigas. Después de ahí, su madre le llama por teléfono y le dice cerca de la 1 de la tarde que si ya podía recogerla. Sin embargo, ella le dice que no, que estaba en el centro, que estaba comprando unas telas. Pero esto no era así, porque la única que fue a comprar esas telas para el equipo de porristas era la entrenadora. Sin embargo, a la 1:42 le envía un mensaje a su mamá y le dice que ya estaba en la escuela, para que fueran por ella. También le llamó a la 1:45, pero la mamá no respondió, ya que lo tenía en vibrador y pues no alcanzó a escuchar la llamada. Entonces, se fue a sentar a la escalinata que está enfrente a la entrada principal para esperar a que llegara su mamá. Justo a esa hora, unos albañiles, así como un intendente, se fueron del salón de usos múltiples, que recuerden que habíamos dicho que ahí fue encontrada el cuerpo sin vida. Además, también se señaló por parte de uno de los albañiles que esa puerta no había quedado cerrada de forma adecuada. A la 1:50, una guardia de seguridad, una mujer, que estaba en la caseta de seguridad, en la salida norte de esa escuela, se acercó hacia ese lugar donde estaba la víctima y ahí la vio, inclusive la saludó. Ella también refirió en su declaración que vio a un hombre de espalda ancha y cabello corto durante el camino desde la escuela hacia la caseta de seguridad de la entrada, pero no le dio mayor importancia y dijo que no lo volvió a ver después. Así pues, otras compañeras, amigas que estaban con recorrieron el instituto y se iban ya saliendo, inclusive alcanzaron a verla sentada en la escalinata En ese momento, algunas alumnas y compañeras de la víctima Isabel se encontraban fuera del instituto y comenzaron a caminar también hacia el lado norte de la escuela, es decir, hacia la entrada principal, porque ya iban a sus casas. Y también dicen que la vieron frente a la escalinata. Eso fue cerca de la 1:52. También la guardia de seguridad continuaba su recorrido hacia la caseta de seguridad y la encontró también a ella. A partir de ese momento se desconoce ya el paradero de Isabel. Cabe señalar que además de ello, en ese momento la madre le seguía llamando, pero ya no podía ser escuchada porque ya el teléfono mandaba a buzón. Así pues, también se tiene que, hasta las 2:30, la madre observa en su teléfono celular que tenía un teléfono de la víctima. Y entonces empieza a regresar las llamadas, pero ya no es posible comunicarse con ellos. Así ocurre, pues, durante ese día. Por su parte, los sacerdotes siguieron realizando sus actividades normales, como estar al pendiente de los torneos de fútbol, además de ello también acudir al partido de gocha y estar pendientes ahí hasta que terminara, que fue cerca de las 3 de la tarde. Por su parte, también otro de los sacerdotes verificó que los albañiles terminaran de revisar las actividades que deberían de hacer y además de ello también, cerca de las 2 de la tarde, el sacerdote Juan bajó al comedor de
al comedor de la casa para tomar sus alimentos, que las señoras que habían preparado, las señoras que hacían la limpieza ahí. Por su parte, otro de los sacerdotes cerró su oficina y se dirigió a la casa de los sacerdotes, deteniéndose un momento en el salón de venta de uniformes, en el cual estaba ahí también la encargada. Y esto salieron de ahí cerca de las 2:20, cuando acude a comer con el sacerdote Juan. Así pues, también otro de los sacerdotes acude hacia las oficinas administrativas cerca de las 2:25 a encontrarse con una contadora. Esto ocurría en este mismo plantel. Por la tarde, inclusive, existieron también torneos de fútbol en las mismas canchas. Cabe señalar también que varios alumnos y alumnas de ese instituto, cerca de las 3:25 de la tarde, vieron a una persona de espalda ancha y cabello corto cerca de las instalaciones de la escuela y específicamente voltearon hacia el salón de usos múltiples donde fue en que lo vieron. Inclusive algunas de ellas dijeron que esta persona les infundía un gran temor. También otro alumno que había participado en el partido de gocha dice que alcanzó a ver a una persona que tenía esa chamarra negra y que estaba inclusive volteando hacia diversos lugares de la misma escuela. Así ocurre, la madre, una vez que se da cuenta que su hija no le llama, vuelve a llamar al teléfono de su hija y no la encuentra. Va hacia la escuela cerca de las 6 de la tarde y ahí empieza a preguntar, empieza a verificar con sus amigas, todas le dicen que la habían visto ahí, pero ninguna de ellas le dice a dónde se fue. Las últimas personas que la vieron reseñaron que la vieron cerca de las 2 de la tarde en la escalinata que está enfrente a la entrada principal de la escuela. Así ocurrió todo lo que fue el sábado. El domingo ya empezaban a buscarla. El director de la escuela inclusive les avisó a los padres de familia y a los maestros que si tenían alguna información se lo hicieran saber. Ocurre todo el domingo, siguieron haciendo labores de búsqueda. Sin embargo, el lunes 22 de octubre es una fecha relevante, ya que ese día, al iniciar las labores cerca de las 7 de la mañana y al llegar inclusive a las aulas, los alumnos no se había percatado de que existiera alguna razón respecto de la menor víctima. Sin embargo, uno de los trabajadores que ya acudían a las 8 de la mañana, los albañiles que estaban haciendo labores de trabajo en el salón de usos múltiples, refieren que encuentran el cuerpo de una mujer abajo de una colchoneta roja en ese salón de usos múltiples. Y ellos son los que dan aviso de inmediato al director del plantel para las 8 de la mañana con 15 minutos. A partir de ese momento es que se empieza a hacer una gran movilización y entonces el director llama a los padres de la menor, van a la escuela, reconocen el cuerpo de su hija. El cuerpo desde luego tenía múltiples golpes y además vestigios de haber